En el año 1762, el escritor Jean-Jacques Rousseau, perdón si le he metido una patada fonética del francés, pero no controlo mucho, pero escribió una novela titulada Emilio o de la educación. Y en esta novela aparece una frase mítica que a muchos, si no a todos, sonará, que dice lo siguiente: el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe después. En cuanto a la segunda parte de esta frase, esto de que nuestra sociedad está corrompida y que corrompe, a su vez, estoy totalmente de acuerdo. Pero Rousseau no podía estar más equivocado en la primera afirmación de la frase, en pensar, como explica en su libro, después de decir que el hombre es bueno por naturaleza, que el ser humano está orientado naturalmente para el bien, pues el hombre nace bueno y libre. Nada más lejos de la verdad. Si la sociedad es corrupta, que lo es porque ha sido corrompida por el pecado del ser humano. Y esta esclavitud que el ser humano tiene del pecado le viene de serie. Los seres humanos nacemos pecadores desde el mismo momento en que somos concebidos, desde el vientre de nuestra madre somos pecadores. Nosotros no tenemos que enseñarle a un bebé después de nacer, cuando ya empieza a coger cierta autonomía, a decirle no pegues. No tenemos que enseñarle a decirle no mientas. No tenemos que enseñarle a ser egoísta. No tenemos que enseñarle a robarle, a quitarle por la fuerza el juguete que quiere a su hermano, a su hermana, a su amigo. Sino que lo que tenemos que enseñarle es frases como eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca. ¿Por qué? Porque de serie ya nacemos pecadores. Y sabemos que Dios es santo, sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios no tolera el pecado y sabemos que ese pecado requiere de un juicio, requiere de un castigo y que ese pecado es motivo de la ira de Dios contra el pecador. En la última ocasión, si recordáis, estudiando Romanos, vimos el motivo en el versículo 18 de Romanos capítulo 1, podéis ir buscando si ya no tenéis abierto las Biblias por Romanos capítulo 1, veíamos que Dios revelaba la ira desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia, y el motivo era porque el ser humano restringía la verdad de que Dios existe, de que Dios es real. Y si en la última ocasión veíamos el motivo de por qué Dios revela su ira contra el pecador, en esta mañana vamos a terminar el capítulo 1 de Romanos y veremos el modo, la manera, la forma en la que Dios revela esa ira contra el pecador. El motivo ya lo vimos, porque el hombre trata de detener con injusticia, con impiedad, la verdad de que Dios existe con todo lo que ello conlleva. Y hoy vamos a ver cómo la revela. El modo, la manera, la forma en que Dios revela esa ira contra el pecador. Romanos capítulo 1, versículos 24 hasta el final del capítulo. Leo la versión de las Américas y dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu: por consiguiente, hablando del pecador, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidio, pleitos, engaños y malignidad.
son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Hasta aquí la palabra del Señor. Y en este texto, en esta mañana, vamos a ver tres aspectos en los que se revela la ira de Dios contra el pecador. Tres formas, tres modos, tres aspectos en los que la ira de Dios se revela contra el pecador. En primer lugar, en los versículos 24 al 25, veremos que Dios revela su ira contra el pecador entregando al pecador a la impureza de su corazón. En los versículos 26 y 27 veremos que Dios revela su ira contra el pecador entregando al pecador a sus pasiones degradantes. Y por último, en los versículos 28 y al 32 veremos que Dios revela su ira contra el pecador entregando al pecador a su mente depravada. Tres aspectos en los que Dios revela su ira contra el pecador. Como digo, en primer lugar veremos la entrega del pecador a la impureza de su corazón. Como hemos dicho en los versículos anteriores, el apóstol Pablo nos ha dicho que el ser humano, conociendo la verdad de la existencia de Dios a través de la revelación natural, a través de la creación, a través de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo por lo creado, en lugar de decir hay un Dios que ha creado todo esto e ir a buscarlo para tener un conocimiento más profundo de Él, en lugar de darle la honra por ver la maravilla de creación que ha hecho, en lugar de darle las gracias por las bendiciones que recibe en esta creación, lo que trata es de restringir, de detener, de ocultar esa verdad de que Dios existe. Le da la espalda a Dios, con lo que su corazón va siendo cada vez más y más entenebrecido. Hablábamos de como una espiral o una cuesta de descenso cada vez más y más hacia el pecado. Cambia la gloria de Dios por la gloria de sí mismo. ¿De qué forma? Creando ídolos que satisfacen sus propias necesidades a los cuales le dan la gloria. Y es en este contexto en el que el versículo 4 Pablo empieza diciendo: por consiguiente, por lo tanto, en base a los motivos que acabamos de decir ahora mismo, esto requiere una respuesta judicial de parte de Dios. Y es por ello que esta ira de Dios se revela contra la humanidad. Y el modo, la forma en la que Dios revela la ira contra la humanidad nos da la respuesta a por qué la sociedad se encuentra como se encuentra hoy día. ¿Por qué la sociedad es tan corrupta y corrompe como este escritor francés decía al principio? Y la respuesta, en resumen, es que la sociedad, el ser humano, está tan corrompido porque Dios le ha entregado a su propio pecado. Y una de las formas en las que Dios entrega al hombre a su propio pecado es la entrega del pecador a la impureza de su corazón. Antes de entrar de lleno en el texto, tenemos que aclarar qué significa este entregar cuando nos dice el texto que Dios entrega al hombre a su propio pecado. Tenemos que tener claro que Dios no está diciendo, Dios no está diciendo en su palabra, Pablo no está diciendo, movido por el Espíritu, que Dios empuja, anima, impulsa al hombre a que peque. Que Dios no tienta al hombre a que cometa pecado. Dios es santo, Dios no tiene pecado y Dios no mueve al hombre a pecar. Dios no tienta al hombre para que peque. Por eso dice Santiago 1:13 que nadie diga cuando es tentado, soy tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ni puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Santiago 1:13. Este verbo entregar, en el original, cuando dice Dios los entregó, tiene la connotación de entregar a alguien a algo. Entregar a alguien a algo. Ejemplo que nos puede ilustrar esta entrega, Mateo 5:25. Jesús dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue
al juez y el juez te entregue al alguacil y seas entregado, seas echado a la cárcel. Entregar a alguien a algo. En este caso es la entrega de la persona al juez para sufrir las consecuencias del propio delito que ha cometido. En la parábola de los dos deudores, Mateo 18, en el versículo 34, vemos que dice: enfurecido su señor, a uno de estos dos deudores, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Uno de los deudores es entregado al verdugo para sufrir las consecuencias de sus propios actos, de su deuda, de su propia maldad. Y en el caso de nuestro texto, Dios entrega al hombre a sufrir las consecuencias de su propio pecado. Dios creó al hombre para la gloria de Dios. Dios le pone en medio de la creación, una creación perfecta, para que disfrute de la creación y para que adore y dé gloria a Dios. Y le da una serie de normas para vivir de forma coherente, de forma satisfactoria en esta creación, para vivir una vida plena, una vida bendita, una vida gloriosa, glorificando a Dios. Pero el hombre peca y el hombre le dice a Dios: no quiero hacer tu voluntad, quiero hacer mi propia voluntad, la voluntad de mi corazón, el cual sabemos que está afectado por el pecado. ¿Qué le responde Dios? El pecado requiere un castigo. ¿Sabes cuál va a ser mi castigo? Concederte tu voluntad. Dejarte hacer tu voluntad. Dejarte que sigas los designios de tu malvado corazón. Así que Dios ejerce su justicia, Dios ejerce su juicio, entregando al hombre a sufrir las consecuencias de su propio pecado. Dios no le empuja a un pecado externo, pues toma, vete al pecado, sino que Dios le entrega al pecado que ya está en el corazón del hombre. Ahora bien, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de gracia, y en su gracia común, Dios restringe la maldad que hay en todos los hombres para que no lleguemos a ser tan malos como potencialmente podemos serlo. Dios en su gracia común frena los impulsos de nuestro corazón depravado para que nuestra depravación no llegue a su máxima expresión, a su máximo potencial. Pero llega un momento en el que el hombre quiere seguir dándole la espalda a Dios, quiere seguir dándole la espalda a Dios, y Dios revela su ira contra este hombre. ¿Y cómo lo hace? Quitando ese freno, dejando que el hombre dé rienda suelta a su propia impiedad y que sufra las consecuencias terrenales de esta, y si no se arrepiente, que sufra las consecuencias eternas de este pecado. Nosotros tenemos una lógica de causa y de efecto. Es decir, yo cometo un delito, me pillan y recibo una condena, recibo un castigo. Yo cometo un pecado y merezco el castigo de Dios, causa-efecto. Y ese orden es cierto, ese orden es verdad. Pero la lógica de Dios va aún más allá de nuestra lógica humana y no solo afirma esto, sino que lo complementa explicándolo a la inversa. De manera que Dios manifiesta su ira entregando al hombre a su propio pecado. De manera que el hombre desciende más y más en esta espiral de pecado y de esta manera acumula más y más ira para el castigo del juicio final y se cierra el ciclo. Por eso dice, lo dirá más adelante, en el versículo 5 del capítulo 2, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, al cual Dios le ha entregado, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un ejemplo que se me viene a la cabeza cuando leo esto, es pensar en un coche. Yo estoy montado en un deportivo de gran cilindrada, muy potente, estoy en una carretera recta, amplia, cómoda de conducir, pero a lo lejos, al final de esta carretera, hay un muro de hormigón. Y yo cojo mi coche, mi deportivo, arranco el motor y piso el acelerador con todas mis fuerzas.
Ahora, Dios en su gracia, y como Él es omnipotente y Él es más poderoso que yo, Él pisa el freno con mucha más fuerza de la que yo piso el acelerador, y el coche no se mueve. Y mientras está frenado me explica, mira, no aceleres, porque al final de la carretera hay un muro, y el leñazo que te puedes meter contra el muro, prepárate. Pero yo ignoro a Dios y piso con más fuerza el acelerador. Así que llega un momento en que Dios, como castigo a mi terquedad, a mi impiedad, a mi desobediencia, lo que hace es que muestra su ira ¿cómo? Levantando el pie del freno, dejándome a las consecuencias de mis decisiones entenebrecidas por mi corazón entenebrecido, entregándome a conducir por esa carretera que me lleva de cabeza a ese muro de hormigón. Por eso dice el versículo 24, por lo tanto, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, o como dice la Reina Valera, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Esta impureza de la lujuria, esta inmundicia de las concupiscencias, está haciendo referencia a la entrega del hombre a sus propias pasiones pecaminosas, las cuales se manifiestan de forma evidente en la inmoralidad sexual, por las cuales, dice el versículo, que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Esta es una de las manifestaciones más claras de que Dios ha derramado su ira entregando al pecado a una persona, a un pueblo o a una nación, la inmoralidad sexual. Y a lo largo de la historia bíblica lo vemos desde el diluvio, pasando por Sodoma y Gomorra, las prácticas de las prostitutas religiosas en los templos como el de Diana. A lo largo de la historia también secular tenemos millones y millones de ejemplos hasta nuestros días donde es normalizada la pornografía, la fornicación, el adulterio, los cuales no solo campan a su ancha, sino, como digo, están normalizados y están consentidos. Y vuelvo a repetir, Dios no les hace pecar, Dios no les anima a satisfacer esas pasiones pecaminosas, sino que dice que Dios les entrega a las impurezas de la lujuria. ¿De dónde? Dice el versículo 24. De sus corazones. El pecado proviene de nosotros, proviene de nuestro corazón, y Dios lo que hace es que quita el pie del freno para que el hombre acelere voluntariamente en dirección hacia la inmoralidad que procede de sí mismo. Recordemos las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. ¿Dónde? En su corazón. Efesios 4:19, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Ellos mismos se entregan a sus propias pasiones que llevan como consecuencia a cometer con avidez toda clase de impureza. Así que seguimos descendiendo en esta espiral o acelerando hacia el muro de hormigón del juicio final. Permitidme el ejemplo. Hablando de los falsos maestros, dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:14 que estos falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables y dice que tienen un corazón ejercitado en la avaricia y que son hijos de maldición. Así que Dios revela su ira contra el pecador entregándole a la impureza de su corazón. Y sigue diciendo el versículo 24 que esta impureza le lleva a deshonrar sus propios cuerpos. Como digo, podemos poner multitud de ejemplos, gente que conocemos, noticias, en los que vemos cómo el hombre deshonra sus propios cuerpos, y en la grabación tendríamos que poner 2 rombos a la hora de publicarla para hablar de estos ejemplos. Pero esta deshonra le lleva al ser humano a límites inimaginables, depravados e incluso ridículos. Y como ejemplo, para
todos los públicos sin ser muy explícito, pero no hace mucho escuchaba la historia de Karen, una mujer llamada Karen, que no era una mujer, sino que era un transexual, un hombre de 50 años, un profesor, casado, con hijos, que según él declara, se daba cuenta de que en su matrimonio no se sentía pleno. Así que a los 50 años asume su nueva orientación sexual y decide operarse para convertirse exteriormente, porque genéticamente sabemos que no, pero exteriormente en mujer. Hasta ahí es una clara muestra de deshonrar el cuerpo, pero una entre tantísimos transexuales que vemos en las noticias o que podemos incluso conocer personalmente. Pero el impacto que me hizo esta noticia de este transexual es que al cabo del tiempo dice que ahora no es transexual, que ahora es transespecie, y que desde los 7 años él sentía que dentro de sí tenía un caballo. De manera que ahora, operado de hombre a mujer, vive como caballo. Vive en un establo, vive a 4 patas, vive con una brida, y suena a chiste, pero cuando vemos las imágenes es algo horrendo de cómo el hombre llega a límites de deshonrar su propio cuerpo. ¿Cómo se llega a este límite? Versículo 25 nos lo explica. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Porque adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Nosotros somos los únicos seres de toda la creación que hemos sido creados a imagen y semejanza del Creador. Pero a partir de la caída de Adán, de la entrada del pecado en el mundo, el hombre le da la espalda a Dios. Cambia, como leímos en el versículo 23, la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de ave, de reptiles, de cuadrúpedos. Es decir, cambia la verdad de Dios por la mentira del hombre. La imagen del Dios de verdad es sustituida por la mentira creada por el hombre, con lo que el hombre pierde el referente, pierde la guía, pierde el modelo y termina creyéndose sus propias mentiras, quedando completamente alterada la imagen y semejanza de Dios que le ha creado. Dios le da al hombre una brújula y le dice dónde está el norte, por dónde tiene que ir. El hombre crea un imán, lo pone en la brújula y mueve la aguja para ir donde le dé la real gana, de manera que pierde el norte. Este profesor de 50 años tenía una continua insatisfacción consigo mismo. Buscó satisfacerla casándose y teniendo hijos, pero no la satisfizo. Buscó satisfacerla cambiando de sexo, pero no encontró satisfacción. Ahora busca satisfacerla creyéndose ser un animal de granja, y os aseguro que no va a encontrar satisfacción, porque solo podemos encontrar satisfacción en el Creador que nos ha creado, no en las cosas que nosotros creamos. Por eso solo el Creador, como dice el apóstol Pablo, es bendito. Solo Él es digno de culto, solo Él es digno de alabanza. ¿Por cuánto tiempo? Ahora y por todos los siglos. Amén. Pero la brújula está estropeada. El pecado del hombre hace rendir culto a la criatura en lugar del Creador, y Dios revela su ira, entregando al pecador a la impureza de su corazón. Un segundo aspecto en el que Dios revela su ira contra el pecador, versículos 26 y 27, es la entrega del pecador a sus pasiones degradantes. Seguimos en descenso, seguimos a toda velocidad contra el muro de hormigón. Versículo 26. Por esta razón, el apóstol va encadenando porque, por consiguiente, por lo tanto, por esta razón, es decir, porque deshonraron sus propios cuerpos y decidieron ser idólatras en vez de adorar al Creador, dice que Dios les entregó a pasiones degradantes. Dice Reina Valera, pasiones vergonzosas. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo con estas pasiones degradantes, con estas pasiones vergonzosas? Pues se refiere a la homosexualidad. Dios revela su ira entregando al pecador a los deseos homosexuales. Y al hacer esta declaración hacen todas las alarmas. ¡Pah! Se encienden las luces de neón
comienzan a decir que el pecador es el que os está hablando porque lo que estoy haciendo es un discurso de odio. Nuevamente una prueba de que el hombre cambia la verdad por la mentira. Porque lejos de ser un discurso de odio, lo que estamos haciendo es proclamar que los cristianos no solo no odiamos a los homosexuales, sino que los amamos profundamente. Y es por ello que no nos callamos frente a la verdad de la situación de peligro en la que se encuentran por haber violado el orden natural que Dios ha establecido. Amamos a los homosexuales al decirle esto, porque amar a alguien no es suavizar la tragedia en la que vive, sino hablarle la verdad del peligro en el que se encuentran. Mira, cuando mi hijo hace algo que no está bien, yo les corrijo. Y la respuesta de mi hijo pueden ser, obedecen a la primera, pueden ser pocas veces, o reaccionan de primera enfadándose conmigo. ¿Voy a dejar yo de cuidarle, de buscar su seguridad, de corregir su error para que no se enfaden conmigo y el ambiente sea mejor? No. ¿Por qué? Porque les amo profundamente y yo quiero lo mejor para ellos, independientemente de la respuesta inicial que me puedan dar. Así que si amar al homosexual diciéndole la verdad de la palabra de Dios implica que se enfade, incluso implica que tome represalias contra mí, mirad, Dios es soberano, Dios está bajo el control de todas las cosas y a Él sea la gloria. Dice el texto, Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y el vocabulario que usa Pablo es duro, no es bonito, ¿eh? Dice, de la misma manera los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en lujuria unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos. No es un vocabulario bonito, pero es que el pecado, cualquier pecado, es abominación para nuestro Dios Santo. Y este pecado no va a ser menos. Dice que este pecado va contra la función natural, es decir, contra la naturaleza, la función natural del ser humano, contra el diseño de Dios. Y en los últimos meses, en el último año, en los últimos meses, conocemos noticias de hermanos sanos, de predicadores que predican la palabra de Dios fielmente, que predican la sana doctrina, que han sido tachados de delitos de odio por predicar lo que dice la Biblia respecto a este tema, de manera que incluso sus redes sociales han sido cerradas. Pero es que no solo creyentes han sido censurados por estas declaraciones, sino que no creyentes, biólogos, profesores, médicos, han sido atacados, han sido denunciados, incluso algunos han sido expulsados de sus trabajos, no creyentes, por decir que genéticamente, científicamente, objetivamente, solo hay dos géneros. Hombre, cromosoma XY, mujer, cromosoma XX. La ciencia le da la razón a la Biblia cuando en Génesis 5.2 dice respecto al ser humano, varón y hembra los creó. Biológicamente no hay otro género, pero el hombre cambia la verdad por la mentira. Y no solo acusa falsamente de homofobia al creyente que predica fielmente la palabra de Dios, sino que llega a acusar de homofobia al no creyente que explica científicamente la genética que sabemos nosotros que ha sido diseñada por Dios. Pero Pablo añade algo más. Pablo añade no solo que la homosexualidad trae juicio futuro sobre el pecador, sino que trae sufrimiento presente al que la practica. Versículo 27 al final dice, recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Esta práctica en sí misma conlleva castigo. Depresión, familias rotas, por no hablar de ETS, de enfermedades de transmisión sexual, SIDA, sífilis, lesiones internas debido a cierto tipo de práctica, todo ello consecuencia inmediata de su pecado. Ahora bien, de la misma manera que no podemos suavizar hablando de este pecado,
Tampoco podemos demonizar la homosexualidad como el único pecado maldito que hay en esta tierra frente al resto de pecados que existen. Así que Pablo nos dice un tercer aspecto en el cual Dios derrama su ira entregando al pecador, versículos 28 al 32, a su mente depravada. Lo ha entregado a la impureza del corazón, lo ha entregado a pasiones degradantes y ahora lo entrega a su mente depravada. Versículo 28. Como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, o como dice Reina Valera, y me gusta más la traducción de Reina Valera, una mente reprobada. Ellos no tuvieron bien conocer a Dios. Job responde a Zofar, hablando de los impíos que le dicen a Dios, Job capítulo 21, versículos 14 y 15. Dice que los impíos dicen a Dios: apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué ganaríamos con rogarle? No tuvieron a bien reconocer a Dios. Y si Proverbios 1:17 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el principio de la antisabiduría es el principio de la depravación de la mente humana, el no tener a bien reconocer a Dios. Cuando el ser humano no tiene a bien reconocer a Dios, cuando no tiene en cuenta a Dios, Dios le entrega a esa mente reprobada que no tiene a bien reconocerle. Y esta palabra reprobada en el original significa que no pasa la prueba. Un examen reprobado es un examen suspenso, que no ha pasado la prueba, que no ha aprobado. Pero en este contexto se usaba normalmente esta palabra, reprobado, para hablar de cuando refinaban metales para purificarlos, y en el metal había tanta impureza que no pasaba el proceso de refinamiento y el metal era tirado porque era inútil. Era un metal reprobado. Tenía tanta impureza que no pasaba la prueba, así que no era de valor, no valía para nada. La mente afectada por el pecado es una mente completamente inútil. Tenemos avances científicos, tenemos avances tecnológicos, hay no creyentes con mentes privilegiadas para jugar al ajedrez, para mandar un cohete a la luna. No estamos hablando de esa inutilidad de la mente. Estamos hablando que es una mente completamente inútil para saber cómo hay que vivir de manera correcta. Es una mente inútil porque es incapaz de reconocer la dignidad y el valor de las cosas. Es una mente inútil a la hora de pensar en términos morales. Y suspende el examen, suspende la prueba. Y esto tiene como consecuencia, nos dice el texto, que hace cosas que no convienen. Hace cosas no apropiadas. Romanos 8, versículos 6 y 8, hablando de la mente, de esta mente reprobada. Dice: la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu, la mente aprobada, es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne, la mente reprobada, es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, no tiene a bien reconocer a Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo. No solo es que no quiera, sino que es que no puede, dice Romanos 8, ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La mente reprobada no puede sujetarse a Dios y por lo tanto no puede agradar a Dios. El pueblo de Dios había visto los milagros, la grandeza de Jehová en primera persona. Milagros una y otra vez cuidando de su pueblo. Mares abriéndose, columnas de fuego, columnas de nube, alimento cayendo del cielo, agua saliendo de roca. Pueblos enemigos, ejércitos derrotados, y el pueblo una y otra vez se aparta del Señor. Así que Jeremías 4:22 tiene que decirle Dios: mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos son ¿para qué? Para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Jeremías 4:22.
Si en algo es astuta esta mente es para hacer el mal, para hacer cosas que no convienen. Y a continuación Pablo nos da una lista de 21 pecados que no conviene hacer. Esta lista no es exhaustiva, pero sí representa bastante bien un abanico en el cual está la pecaminosidad del ser humano. Y Pablo comienza diciendo que el hombre sin Dios está lleno, está atestado, literalmente está lleno hasta rebosar de estos pecados. Ahora, esto es lo que en teología se conoce como la depravación total del ser humano. Y esto no significa que el ser humano es tan depravado, tan malo, como puede llegar a ser que comete absolutamente todo y cada uno de los pecados que aparece en la lista y muchos más. Esto no es la depravación total del ser humano. Lo que significa la depravación total del ser humano, lo que significa estar llenos a rebosar de pecado, es que el pecado ha afectado, ha contaminado a la totalidad de la persona. Ahora, esta contaminación que afecta a la totalidad de la persona hace que si Dios suelta el pie del acelerador, si Dios no refrena el pecado que hay en el corazón del hombre, si Dios entrega al hombre a su pecado, caerá en la lista, en las concupiscencias, las lascivias de su propio corazón. No nos vamos a parar a ver cada uno de estos pecados, pero sí vamos a volver a leer la lista para apuntar un par de cosas antes de terminar. Se suelta el freno y dice que el ser humano está lleno de toda injusticia, lleno a rebosar, atestado de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ni la homosexualidad es el más malo de los pecados que hay en el mundo, ni esta lista está ordenada de mayor a menor, de peor pecado al pecado menos malo. Si bien terrenalmente hablando, ciertos pecados tienen consecuencias más graves que otros. Si yo mato a alguien, las consecuencias van a ser que yo voy a ir a la cárcel. Si yo soy un chismoso, desobedezco a mi papá o a mi mamá, probablemente no me metan en la cárcel. Pero, repetimos, todos y cada uno de los pecados frente al Dios Santo son abominación, y el veredicto del pecador es culpable. Y pone al mismo nivel el homicidio que la desobediencia a los padres. Pone al mismo nivel la homosexualidad que el chisme. El jactancioso que el adúltero, que el fornicador. Todos los pecados son abominación delante de Dios y el veredicto es culpable. Pero la situación va a peor. Nos vamos acercando al muro y seguimos cayendo en picado. Versículo 32. Los cuales, aunque conocen, importante, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y recordemos que en los versículos anteriores, Pablo nos ha demostrado que los ateos no existen, que Dios se ha dado a conocer y que el ser humano sabe que Dios existe. Es el hombre el que voluntariamente le da la espalda a Dios, decidiendo, mira, no eres real. Y esto es algo tan ridículo, tan absurdo, tan estúpido, con perdón, como cuando vemos en una película de terror que entra el asesino, entra el monstruo, entra el malo malísimo en una habitación, la víctima está en la cama, coge la sábana y se tapa, pensando que la sabanita le va a proteger del cuchillo, los colmillos, las garras, la sierra mecánica o con lo que venga ese malo malísimo. Ni le va a proteger de nada, ni va a hacer que desaparezca porque no lo ve al atacante. Y así de ridículo es el ser humano.
aunque está afectado por el pecado, sabe que Dios existe. Y Dios le ha dado una conciencia para saber lo que está bien y lo que está mal. Sí es verdad que esa conciencia, mientras más peca, más se va cauterizando, más se va endureciendo el corazón. Pero el ser humano sabe lo que está bien, sabe lo que está mal. Y sabe que la práctica del mal merece un castigo, como dice el versículo. Pero no solo les da igual, sino que es que además siguen practicando sus pecados y dice que también dan su aprobación a los que los practican. Y aquí es donde ya tocamos fondo. Porque no solo se deleitan en su propio pecado, sino que aplauden el pecado de los demás, se deleitan en los demás. Vemos a muchos heterosexuales el día del orgullo gay. Vemos a mujeres que no están embarazadas animando a abortar a aquellas que tienen dudas si hacerlo o no hacerlo. Mira, el otro día escuché a una persona hablando a su auditorio y le estaba dando un buen consejo. Le estaba dando un buen consejo en cuanto a tener cuidado, en cuanto a el peligro de las enfermedades de transmisión sexual y más concretamente del SIDA. Le estaba dando un buen consejo en cuanto a precauciones que hay que tener para no contraer este virus mortal. Pero el buen consejo quedó totalmente por los suelos cuando esta buena intención de velar por la salud del auditorio, en medio de, hablando de las relaciones sexuales, dijo esta persona: tenéis que actuar con mucha cabeza, tenéis que usar protección, me da igual si es chico con chico, si es chica con chica, si es un trío o si es una orgía, pero tened cuidado. No solo pecan, sino que de una forma u otra aplauden el pecado de los demás, aunque ellos dicen que es tolerancia, que es amor al prójimo y que es respeto a las decisiones de la otra persona. Pero dice Isaías 5:20 que hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de ellos! Isaías 5:20. El mundo está depravado y el mundo va a peor porque la ira de Dios se revela entregando al pecador a su propio pecado. Y mirad, el panorama es aterrador, el panorama es desolador, pero no olvidemos que el apóstol Pablo, en medio de esta oscuridad, está mostrando la pecaminosidad del pecado para iluminar absolutamente todo con la luz de ese evangelio que es el poder omnipotente de Dios para salvación de todo aquel que cree. Para salvar y perdonar al pecador independientemente de lo grave, horrendo, terrible que haya sido el pecado cometido o del tiempo que haya estado practicando dicho pecado. Y una prueba de ello lo tenemos en el propio apóstol Pablo. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo había cometido pecados horrendos. Pablo había matado. Pablo había perseguido a los seguidores de ese tal Jesucristo, del cual blasfemaba a gusto una y otra vez, hasta que vio a Jesucristo, hasta que conoció a Jesucristo, hasta que conoció al Evangelio en persona. ¿Y qué hizo Jesucristo? Le salvó, le perdonó y transformó su vida. Otra prueba de ello lo tenemos en un grupo de los peores pecadores que han andado por esta tierra. ¿Sabéis a quién me refiero, no? A mí y a cada uno de los que estáis aquí sentados, que sois salvos. Hablo de mí y hablo de vosotros. Porque en 1 Corintios 6, 9 al 11 encontramos una lista parecida de los pecados que hemos visto aquí. Dice 1 Corintios 6, 9 al 11: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores entrarán en el reino de Dios. Y vienen las palabras de las más benditas que encontramos en las Escrituras. Y esto, inmoral, idólatra, adúltero, afeminado, homosexual, ladrón, avaro, borracho, difamador, estafador, y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Todos y cada uno de los creyentes presentes aquí en esta mañana hemos sido lavados, hemos sido justificados y hemos sido santificados por la gloria de Jesucristo, porque estábamos dentro de la lista que hemos leído en alguna parte. Todos y cada uno de los creyentes que estamos aquí en esta mañana, y yo el primero. No me conocía el apóstol Pablo todavía. ¿Por qué dice esto era alguno de vosotros y no dice esto erais todos vosotros? Porque está hablando a los creyentes que estaban escuchando. Pero todos los que escuchaban no eran creyentes. ¿Por qué he dicho yo que esto erais todos los creyentes que estáis aquí en esta mañana? Porque habrá alguno que no sea creyente. Y mira, si no tienes a Cristo en tu vida en esta mañana, sigues estando dentro de esta lista. Sigues teniendo una mente reprobada. Y lo peor de todo, sigues estando bajo la ira de Dios que te condena eternamente al infierno. Pero todavía hay una esperanza gloriosa de salvación para ti. Hemos visto en estos versículos, en muy corto espacio de tiempo, 3 veces el verbo entregar. Pero no es las únicas veces que aparece este verbo en la carta a los romanos. Sino que hablando del Señor Jesucristo, Romanos 4, 24 y 25, dice Pablo que el Señor Jesucristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y dice Romanos 8, 32, después de Romanos 4, 24 y 25, dice Romanos 8, 32, que Dios no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Qué paradoja la sabiduría de Dios que te hace explotar el cerebro. Dios revela su ira contra el pecador culpable entregándole a su propio pecado. Pero Dios, para salvar a este pecador culpable, merecedor de esa ira, entrega en sacrificio al inocente. Entrega en sacrificio a su Hijo. A aquel que no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca, como dice 1 de Pedro 2,22, lo entrega en sustitución por nosotros, para que Él sufra en la cruz del Calvario la ira que yo merecía sufrir por consecuencia de mi mente reprobada, de mi corazón contaminado. En Romanos capítulo 1 vemos cómo los hombres hicieron un maldito intercambio. Versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Maldito intercambio en el versículo 25, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador. Maldito intercambio, el versículo 26, que cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. ¿Y qué hace Dios ante este maldito intercambio? Tiene paciencia, tiene misericordia y por su gracia realiza un glorioso intercambio. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. El panorama del mundo es terrible. La solución al problema es tremendamente gloriosa.
Si no tienes a Cristo en tu vida, ora. Ora a Dios para que te dé fe para creer en el Evangelio de salvación. Ora a Dios para que tu corazón sea renovado, para que tu mente reprobada sea aprobada. Y el velo espiritual que se nos recordaba este jueves en el culto de oración sea quitado de tu ojo. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Acéptale como Señor y Salvador de tu vida. No importa lo grave que sea el pecado que hayas cometido, que estés cometiendo, no importa lo grave de la práctica que puedas estar realizando en este momento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es una promesa divina y Dios no es hombre para mentir. Dios cumple todas sus promesas. Y aquellos que por la gracia de Dios hemos recibido ese glorioso intercambio, que hemos sido salvados de nuestra concupiscencia, de la lascivia de nuestros propios corazones, prediquemos fielmente el Evangelio, sin miedo a llamar al pecado por su nombre, en amor, amando a las personas a las que les proclamamos lo que no está bien, sin miedo a que mientan diciendo que tenemos odio por ellos por las palabras que estamos diciendo, porque nosotros sabemos que lo que estamos es mostrando el amor con el que Dios nos amó a nosotros primero, para que el poder del Evangelio salve de esa ira de Dios a todo tipo de pecadores. Y en último término, para que la gloria sea para Él, que el Señor bendiga su palabra. Yo le voy a pedir al grupo de alabanza que suba y a modo de oración vamos a terminar cantando la canción Glorioso Intercambio y ya quedará por terminada la reunión. Ser que el bueno y justo se hizo hombre y fue